porque yo tengo bastante experiencia en la recopilación de datos fenotípicos. Cuando digo recopilación es que realmente a nivel investigativo salimos a campo a mirar el comportamiento, ¿sí?, de las ganaderías en el Trópico Alto de Nariño. ¿Por qué acá? Porque yo soy de acá y obviamente mi desarrollo de investigación desde el 2006 lo vengo realizando en ganadería de leche. De tal forma que los datos que usted tiene no son inventados, son reales, ¿sí? Y se han recolectado a través del tiempo. Por eso usted puede mirar fechas de nacimiento del 2010 o fechas de parto del 2013, ¿sí? Esa es la explicación de por qué digamos, las fechas en los datos, ¿cierto? Entonces, la clase de hoy vamos a hablar sobre algo que a nivel interpretativo nos acompaña y son los errores, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo una evaluación de datos cuantitativos, siempre el error va a estar presente, ¿sí? Es imposible que nosotros trabajemos sin error. Y ya le voy a poner algunos ejemplos para que usted me pueda entender. Profe, Señora. para interrumpirla, que si usted puede aceptar a Cami. Bien, entonces, como les decía, el error siempre nos va a acompañar y se va a ver reflejado en los resultados del análisis. Por eso a veces nosotros, después de un promedio, cuando saquemos un promedio, una desviación estándar, un coeficiente de variación, me van diciendo si es necesario después de la clase del profe Carlos que yo refuerce esto. ¿Por qué? Porque tengo una clase pequeña preparada sobre estas medidas de tendencia central. Entonces, tranquilamente, no, profe, espérate que cuando tú me hablas de coeficiente, cuando me hablas de media, yo me pierdo, ¿cierto? Entonces, simplemente me lo haces saber. Entonces, los errores en las mediciones de los datos se van a ver reflejadas en los resultados. Entonces, cuando usted va a buscar, ¿cierto?, la explicación del resultado, pues biológicamente casi que no es consistente, porque dicen, no, imposible que un animal, ¿cierto?, pueda presentar este valor biológico, es imposible. Entonces, pero como son datos reales, como son datos fenotípicos colectados en las fincas, ¿cierto?, a través del tiempo, una explicación matemática frente a esos es el error. Y el trabajo del investigador, ¿cierto?, es en todos los casos minimizar los errores en las mediciones. Y cuando yo le digo minimizar es porque realmente necesitamos buscar un grupo de datos que nos dé respuesta a nuestro fenómeno de investigación, ¿cierto? Entonces, las mediciones siempre, como yo les decía en la parte introductoria, las mediciones siempre deben llevarse de forma muy rigurosa, ¿sí? Cuando usted está en clínica, cuando usted tiene a su paciente sobre la mesa y lo empieza a hacer una inspección veterinaria, ¿cierto? ¿Qué datos levanta usted? Yo diría, me va ayudando, toma de temperatura, ¿cierto? Que es un dato cuantitativo, ¿sí?, que tú vas a levantar por cada paciente que vas a mirar en una jornada, por ejemplo, ¿sí? Acabamos de pasar por una jornada de extensión el día miércoles, donde se recibieron gran número de animales y cada uno de ustedes tuvo la oportunidad, o los que estaban encargados, de medir ciertas características. Entonces, siempre, si nosotros, yo les he dicho a los chicos, pensando en las tesis de grado o en sus proyectos de investigación, ya la clínica ha recolectado bastantes datos a través de los 2 años que se ha realizado. ¿Datos como cuáles, profe? Pues allí en los registros hay
que si se toman datos de sangre, ¿sí? Datos de orina, temperatura, la raza, de ahí podemos sacar un análisis fantástico, ¿cierto? Orientado hacia cierto patrón. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Que todas esas mediciones que se hagan deben ser de forma cuidadosa, rigurosa, porque realmente, vuelvo y le repito, nos van a dar la explicación del por qué, ¿cierto? Y nosotros en genética siempre estamos pensando en la predicción, ¿cierto? Recuerden que el análisis de los datos a mí me permite predecir cómo es el comportamiento de una población que ni siquiera ha nacido. Yo estoy tratando de predecir. Y los errores en la medición determinan qué tan precisos pueden llegar a ser esos valores fenotípicos. Y aquí aparecen dos palabritas, quizá que usted ya las conoce, que son exactitud y precisión, ¿cierto? Y estas dos palabras nos van a acompañar a lo largo del análisis de datos. Entonces recuerde que esos datos que yo estoy colectando y estoy analizando son mis fenotipos y son el resultado de que al final, ¿cierto? El fenotipo va a ser el resultado de todos los factores genéticos y ambientales y de las interacciones que afectan la expresión de los caracteres. Y ahí voy a tener que mirar, ¿cierto? Esos fenotipos, qué tan exactos y qué tan precisos son. En este punto, si yo le digo, el fenotipo es el resultado de los factores genéticos, dígame, por favor, Juliana, cuando nosotros hicimos la descomposición del factor genético en nuestra fórmula, ¿cierto? La varianza genética o el valor genético, ¿a qué era igual? Puede ser pregunta de parcial, ¿no? El factor genético, ¿cómo puede ser explicado? ¿O a través de qué puede ser explicado? Juliana, ¿está en clase? Sí, estoy en clase. ¿Juliana Hernández? Sí. Es que no sé. No sabe o no me entiende la pregunta, porque también puede ser eso, ¿cierto? No me entiende la pregunta. Bueno, entonces le voy a... Recuerden que nosotros, o más bien yo siempre, desde nuestro inicio del curso, ¿cierto? Le vengo diciendo que esta es nuestra fórmula guía. Entonces, cuando yo le hago la pregunta de cuáles son esos efectos, ¿cierto? Genéticos, me refiero a este pedacito dentro de la fórmula. Cuando yo saco aquí la G, ¿a qué es igual, Juliana? Se me olvidó. Eso es... ¿No era genética más ambiente, profe? Hilary, Sí, profe. dime. Que si no era genética más ambiente. No, señora, no es la respuesta. Yo, profe. Profe, ¿Qué tipo? Espéreme un tantito, John. ¿Quién me estaba hablando, Anita? sí, Pi. ¿Qué genética no era que entraba, pues en ese caso, los genes? Sí, pero explícame. O sea, responde la pregunta. ¿Cómo Haga era de la pregunta, cuenta que profe? estamos en el parcial teórico y yo le digo, describa los factores o los efectos genéticos para explicar el comportamiento de la genética, valga la redundancia, en esta fórmula, Ana. O sea, ¿tú quieres que yo te dé lo que podría entrar aquí en los factores de Sí, genes? dime. Pues ahí puede entrar en cuanto a genes, o los alelos, entra también la epístasis, ¿no? Que vimos contigo. Es que exactamente no sé qué quieres, pero sé que tengo claro que en genética pueden entrar a nivel, pues, de genes. Ok. Y pueden entrar muchos factores que Muchos interactúan. factores no pueden entrar muchos Bueno, factores. no entran porque la interacción siempre es entre los genes,
Profe, eso no sería pues lo que proviene del padre, la parte heredativa. ¿Los que están ligados al sexo también? John, no, no, no. Profe, pues si nos vamos a la misma fórmula que tú estás colocando ahí, entonces genes sería igual a fenotipo menos ambiente. No, señores, no, señores, me va a tocar regresarme que a la clase anterior. Imposible que no exista un estudiante María Camila Ágreda. Entonces, a ver, yo reformulo. Dime, profe. Le voy a hacer la pregunta a usted reformulada. Explique la descomposición de la varianza genotípica. Explique la descomposición de la varianza genotípica. ¿A qué será igual la varianza genotípica? Pues lo que yo dije ahorita, pero dijo que no, entonces no sé, pues según yo era como la parte que se hereda proveniente de los padres. No es la respuesta. Ana estaba un poco cerca, sí, pero la fórmula, Ana, como fórmula, ¿cierto? Es muy exacta. Entonces, cuando tú dices, intervienen muchos factores, profe, no tantos, intervienen a nivel genético unos factores bastante precisos, ¿cierto? Que uno es la epístasis, ¿sí? Otros cuál es Yegi. Tú eres bastante juiciosa en llevar el cuaderno. Dime, profe. Responda a la pregunta. El valor genotípico dentro de esta fórmula que es igual. Espera, profe, que es que en ese cuaderno se lo tengo en otro, no en este, porque ya se me acabó un cuaderno de tanto copiar. Paola Andrea Trujillo. Sí, señora. ¿El valor? Sí. Pues sería, no sé, no sé. Profe, sería como en cuanto al valor que tienen los genes, y era lo que decíamos que tenía un valor aditivo, la dominancia y la epístasis. Sí, Esos son los señora. principales, Valor los genético precisos. aditivo más el valor genético de dominancia Y la epístasis. más el valor genético, ¿cierto? Es que yo dije varios, pero De la varios eran más o interacción. menos. Entonces, usted estuvo cerca, pero si esa fuera la pregunta del parcial, no se la valgo. ¿Por qué? Porque la clase anterior les dije, sin carreta y concretos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya le estamos ayudando, digamos, en el que usted arranque, en el mejor de los casos, con un 2.5 sobre el parcial. Entonces, cuando yo le digo, descomponga el valor, ¿cierto?, genético dentro de la fórmula o dentro del modelo matemático general, sin duda alguna, el valor genético es igual al valor genético de todo lo que tiene que ver con genética, como dijo Ana, ¿cierto? Pero entra ahí el valor genético aditivo, el valor genético de dominancia y el valor genético de interacciones. Sí, que claro, si tú te quieres ir más allá de la explicación, ¿qué es la varianza genética aditiva? Recuerden que hay características que tienen influencia de muchos genes, es decir, yo estoy hablando de una herencia poligénica. Hemos visto en la varianza genética de dominancia, ¿sí?, que el alelo dominante o los genotipos en homocigosis dominante y heterocigosis dominan, ¿cierto?, sobre los alelos recesivos, y esto me permite, ¿cierto?, observar fenotipos. Y al final, el valor genético de las interacciones, como lo decía Ana, entra ahí la epístasis, que la vimos, ¿sí?, que es ese efecto que tienen los genes en su comportamiento, en enmascararse unos a otros. Entonces, te queda la respuesta 5 de 5. Y salió, ¿cierto?, porque ya fue evaluada en la parte de parcial teórica. ¿Me hago entender? Así es la dinámica, o así va a ser si es que eligen
la dinámica del parcial oral. Pero, vuelvo y les digo, a la semana 15, pues para mí es sorpresa que cojo la lista y casi que ninguno tiene un acercamiento sobre esta parte. Y también vimos, ¿cierto? Y de aquí yo arranco mi clase sobre los factores ambientales y cómo es el comportamiento de esos factores ambientales a nivel de fórmula. Ana. No, pues ahí, la verdad no me acuerdo de eso. Bueno, pilas. Creo que ahí no es donde dice el ambiente permanente y el temporal. Sí, señor. Sí, señorita, perdóname. El ambiente temporal y el ambiente permanente realmente entonces es lo que me da explicación a esto que yo llamo grande o globalmente ambiente, ¿sí? Recuérdelo. Y realmente cuando yo estoy haciendo un análisis de los datos colectados en finca, pues el ambiente juega un rol supremamente importante ¿sobre qué? Sobre los errores en la medición, y ya lo vamos a ver por qué, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué tipo de errores yo me voy a encontrar, y vuelvo y le reitero, el objetivo suyo como investigador es minimizar al máximo esos errores, buscando que la exactitud y la precisión en las mediciones. ¿Qué es exactitud y qué es precisión? Juan David Dorado. Juan David, ¿está en clase? Sí, profe. ¿Qué es exactitud y qué es precisión? Profe, exactitud no es como en un rango más grande y precisión es algo pues un poco más, pues por así decirlo, preciso, de pronto menos datos, menos cantidad de lo que sea que estén tomando. No, María Camila, ¿qué es preciso para ti? O sea, algo que... ¿Es igual que exacto? Sí, no. El valor verdadero. O sea, exacto y preciso es igual para ti, María Camila, ¿o no? Exacto y preciso, para mí sí. ¿Es lo mismo? Para mí sí. Listo. Hillary dijo, ¿preciso es qué? Hillary. Sí, profe. Había dicho que exactitud pues refleja el valor verdadero. Exactitud, el valor verdadero. Bien, sí, tienes razón. Y María Camila, no son lo mismo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de valores, ¿cierto? Y ya te voy a dar la explicación un poco más, más correcta. Entonces, precisión y exactitud no es igual, el término no es igual, ¿cierto? La exactitud, como dice la compañera, es ese valor que se acerca un poco más a lo real. Y es ahí donde nosotros, vuelvo y le digo, tenemos que conocer la naturaleza de la variable sobre la cual estamos analizando, porque yo necesito saber cuál es el valor exacto del intervalo entre partos, ¿cierto? En vacas Holstein. ¿Será que hay un valor exacto? ¿Sí? ¿Será que hay un valor de referencia que a mí me permita decir qué tan lejos o qué tan preciso, ¿sí? Ahí sí, qué tan preciso está mis datos frente al valor real? Entonces, se lo voy a explicar acá. La precisión se refiere a qué tan cerca están las mediciones entre ellas, ¿sí? Recuerde que usted tiene unos datos que se repiten por cada animal, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo una colecta de datos de producción de leche, María Camila, ¿sí? Yo todos los días a la misma vaca le puedo medir la cantidad de litros que produce. Y sobre la vaca número 1 yo puedo tener 10 datos,
¿cierto? La precisión se refiere a qué tan cerca están esas 10 mediciones entre ellas. Y la exactitud se refiere a qué tan cerca están del valor real. ¿Cuál es el valor real, cierto? Sobre la producción de leche en vacas Holstein. Yo puedo tener un valor, no sé, real de 20, por ejemplo, ¿cierto? Ese es el valor real. Y las mediciones, ¿cierto? De todos los días, ¿cierto? En que esa vaca produce leche y yo hago el conteo de la leche, yo esperaría que estén, ¿cierto? Bastante cercanas a 20 o que sean 20, ¿sí? Entonces de eso depende la precisión y la exactitud. No sé si me hice entender. Le voy a dar... Ahí entraría como un 18.5. O sea, sí, como preciso, pero no exacto. Igualito al ejemplo que vamos a ver acá, Anita. En un laboratorio, ¿cierto? Que hacen, en un laboratorio farmacéutico, ellos hacen pastillas, ¿cierto? De las que usted y yo consumimos habitualmente para ciertas dolencias. Cada pastilla de estas debe tener un valor de 200 miligramos porque si usted revisa no sé si es composición o la información que está, ¿cierto? En el empaque de la pasta, ella le dice, viene por 200 miligramos, hay otras que vienen por 500 miligramos, etcétera, etcétera, ¿sí? Si yo me voy a pesar, si yo cojo cada pastilla de estas y voy a una gramera y la peso, ¿cierto? Yo esperaría que todas pudieran tener 200 miligramos, pero como estamos hablando de los errores en la medición, ¿cierto? Unas pueden tener 205.54 miligramos, otra puede tener 205.43, otra puede tener 205.03, es decir, mire la cercanía de los valores entre cada pasta, es decir, están bastante precisas. ¿Por qué? Porque están muy cercanas los valores una de otra, pero están un poco alejados del valor exacto, que son 200.00, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la realidad de los datos. Como decía Anita, claro, si el valor exacto en la producción de leche fueran 20, y yo voy y tengo un 18.5, no quiere decir que algo esté mal. No, realmente, ¿por qué no llego al 20? Entonces, ¿por qué no llego al 20? Porque les acabo de decir que tengo, ¿cierto?, que considerar no solo los factores genéticos, sino también los factores ambientales que me hablan de ¿qué? Del comportamiento fenotípico de los datos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van copiando la idea? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces voy a ir a mirar, ¿cierto?, qué errores en la medición existen o cómo es el cálculo del error en la medición. Entonces, es una fórmula bastante sencilla. El valor medido, es decir, el valor que yo colecto menos el valor real o el valor verdadero, simplemente de esa forma encontramos el valor. Pero, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto?, en una colecta de datos, ¿cierto?, yo tengo o están implícitos varios elementos. Uno, ¿cierto?, el personaje que hace las mediciones. Dos, los mismos equipos, ¿cierto? Tres, yo puedo tener, no sé, si yo si mi tarea es medirle la altura a los perros, ¿cierto? Yo pudiera no usar un metro, como lo está haciendo este señor acá, sino un instrumento diseñado con mayor precisión, ¿cierto? Mire que, por ejemplo, aquí se están usando una métrica, ¿cierto? Unos instrumentos de medición.
Y aquí se está haciendo una medición sobre cerdos y aquí se está haciendo una medición sobre el largo del vellón, de la mecha del vellón en ovinos, ¿cierto? Entonces, el uso de varios instrumentos, el uso del personal, está sujeto ¿a qué? Está sujeto a errores. Entonces, cuando hablamos de errores en la medición, pues vamos a encontrar los errores que se cometen de tipo personal, los errores aleatorios, ¿cierto? Que ya se los voy a explicar, y los errores sistemáticos que tienen una dependencia de los instrumentos, pero también de errores de tipo ambiental, ¿cierto? Los errores personales, ¿sí? Pueden ser debidos, ¿cierto? Precisamente a la capacidad que tiene el hombre, la persona que está al frente de la medición, ¿sí? Gallego está, Valentina Gallego Rúa. Si a Valentina la ponemos a hacer la medición de la circunferencia escrotal, ¿cierto? Pueda que nuestra querida Valentina, no estoy haciendo burla sobre ella, ¿cierto? Pero me llama la atención la delicadeza que ella suele tener. ¿Sí? Ella pudiera cometer un error en la medición de la circunferencia escrotal por el tan solo hecho de la manipulación, ¿cierto?, del animal y poder tomar una medida rápida, una medida no tan precisa, ¿cierto? Frente a si yo pongo a Dylan, vaya y haga la medición de la circunferencia escrotal. Dylan va con mucha más, cierto, dominio y va con mucha más, ¿cómo se llama esto? Seguridad. Entonces, si yo comparo las mediciones entre estos dos estudiantes, yo voy a encontrar realmente grandes diferencias. ¿Por qué? Porque el animal es malo, porque realmente la circunferencia escrotal del macho no me da para hacerle una evaluación. No, realmente el personal a cargo no fue muy efectivo, ¿cierto?, a la hora de hacer la toma de decisiones. Estando en clínica, ¿sí?, y los que trabajan mucho más en clínica me pueden dar razón de esto. Cuando se mide, ¿cierto?, cuando se hace un tipo de la medición, el personal también a cargo no puede ser tan preciso en dónde ubicar la cinta métrica para tomar el valor, ¿cierto? Y si se lo pone un poco más arriba o un poco más abajo, el valor va a ser diferente, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en laboratorio, sí, y estamos haciendo una colecta de datos también, la capacitación que recibe el profesional, ¿cierto?, frente al monitor que yo puedo poner, también puede generar una diferencia, ¿cierto?, en la lectura de los datos. Por ejemplo, yo creo que ustedes ya manejan mucho a nivel de clínica el rango de temperatura cuando usan diferentes instrumentos para tomar este valor. Hoy en día ya hay termómetros digitales, ¿cierto?, que te acercan o que te dan la información mucho más precisa que los que usan anteriormente, que son los de mercurio. Pero hay algunos profesionales que dicen, no, realmente si las pilas del termómetro no están en el 100%, puedo tener una variación sobre la temperatura versus a lo que me puede ofrecer, ¿cierto?, el termómetro de mercurio. Miren, esta parte es muy, muy usual cuando nosotros sometemos a nuestros caninos a concursos de agility. ¿Quién toma la medición? Un juez, ¿cierto? El juez determina si pasó o no pasó ¿cómo se llama esto? Como el obstáculo, ¿sí?
si realmente el perrito fue o no fue eficiente. Entonces siempre vamos a generar, ¿sí?, errores personales debido, ¿sí?, a los operadores de los instrumentos. Es decir, aquí está implícito el hombre, el personal a cargo de la situación, que puede generar algún tipo de error, ¿sí? Y al final esto yo lo voy a ver representado en el análisis de mis datos. ¿Hasta ahí preguntas? Profe, Señora. que Valentina hace rato está intentando ingresar porque tenía problemas, pues no sé, para ingresar seguro. Bueno, seguramente después del receso podrá ingresar. Bueno, señora. Preguntas sobre el tema. No, profe, está claro lo que No, explica. yo digo que el ojo humano tiene pues limitaciones. Un ejemplo, acá en la clínica, tengo esa habilidad de que yo digo, esa mascota pesa más o menos 15 kilos y no la hemos pesado. Y una de las auxiliares dice, para mí pesa 12 o 10. Entonces digamos que la percepción humana es distinta a la tuya, la mía, la de él. Totalmente. Y si usted que tiene historias clínicas, ¿hace cuánto tiene su clínica? 7 años. ¿Cuánto? 7 años. 7 años, bueno. Y un estudio súper rápido, David, para que usted lo vaya pensando, para hacer análisis de su opción de grado. Coja todos los datos de las historias clínicas, ¿cierto? En un análisis retrospectivo, 7 años atrás, sobre, no sé, una característica, no sé, la temperatura versus las razas, ¿cierto?, en perros y gatos. Usted va a notar al final lo que tú dices, o no nos vamos del ejemplo que acabas de poner, el peso de los animales versus las razas. Si usted ya tiene el ojo calibrado, no necesita hacer el pesaje del animal, pero su auxiliar no lo tiene tan calibrado como usted, y si ella se atreve a seguir su metodología, pues van a haber errores, y ahí sí mucho más graves, porque dependiendo del peso del personaje, ¿cierto?, del peso del paciente, usted hace la formulación de la droga. Entonces usted puede cometer un error, ¿cierto?, en asignarle muy por debajo, ¿cierto?, la dosis del tratamiento, o muy por encima. ¿Qué va a pasar? Muy por debajo de la dosis según el peso, pues obviamente no va a tener un tratamiento efectivo. Pero si se lo genera muy por encima, quizá tenga efectos nocivos. Entonces, realmente, pensando en el pesaje de los animales, realmente es súper, súper importante realizarlo sí o tratando de minimizar los errores. Y esto me da pie para poder hablarle de los errores sistemáticos cuando usamos, ¿qué?, instrumentos. En el caso del compañero, ¿qué tipo de balanza tienen ustedes en la clínica? David. La mía llega hasta 150. Entonces, digamos que cuando son muy pequeños, para evitar ese error que tú dices, la médica se sube a la pesa y se sube con la mascota y descuenta el peso. Bueno, y esos son errores. Y se pesa solo el paciente también. Claro. O a veces, un gato muy jodido, pues ya no lo hacemos, acá le damos muy bien manejo. Antes lo que se hacía es que el gatico con el guacal se pesaba y después se pesaba solo el guacal y se descontaba ese peso. Sí, correcto. Pero yo le hago esto puede pasar, ¿cierto? Usted dice, no, la médica que siempre se sube a la balanza con el perrito, siempre pesa 50 kilos, siempre. Y si la balanza marcó 62, entonces la mascota pesa 12, ¿cierto? Pero usted no sabe si la auxiliar o la médica, no sé, esté perdiendo peso o esté ganando peso, ¿cierto? Esos son errores en la medición, ¿cierto?, del pesaje. O también cuando yo le decía qué tipo de balanza usas, que nosotros tenemos varias balanzas electrónicas, ¿cierto? Tenemos esas balanzas que tienen un balance con unos
pesos metálicos y que equiparan también, ¿cierto? El peso del individuo. Si no se calibran esos instrumentos, es decir, si no se hace la palabra es una calibración permanente o continua, ese instrumento a mí me puede dar, ¿cierto? Me puede ofrecer un error en la medición de los datos, ¿sí? En granja es muy usual que cuando se está pesando ganado, ¿cierto? O se elige un día para hacer el pesaje del ganado, se mete el primer individuo, ¿cierto? Con la balanza limpia y demás, pero ya en el quinto pesaje yo ya veo que esa balanza tiene un peso adicional ¿de qué? Del excremento que ha dejado el animal, y yo no lo estoy eliminando, se lo estoy sumando ¿a qué? Se lo estoy sumando a los pesajes que yo estoy colectando animal tras animal. Y si mi objetivo en el pesaje es sacar esos individuos con mayor peso para sacarlos, ¿cierto? Y ponerlos en un programa de mejoramiento. Entonces, yo estoy cometiendo errores, ¿cierto? En la elección de los individuos. Y esos errores son a través de las condiciones de los instrumentos, de la calibración de los instrumentos y demás. Mira aquí, esto es muy usual, ¿cierto? Que el veterinario haga una inspección y pueda observar y leer, ¿cierto? El ecógrafo, y como decía David, la interpretación de la imagen es muy subjetiva y depende del personaje. Yo no podría ver lo mismo que un experto, ¿cierto? Médico, veterinario, obviamente, que ya tiene su ojo calibrado en este sentido. Entonces, mire cómo empezamos a cometer errores. O puede ser que el instrumento no sea el adecuado, ¿cierto? La zona. No sea el de la última tecnología que me permita observar, no sé, alguna variación interna. ¿Me decías algo, David? ¿Eso también no va en el comportamiento animal? Esto va en el comportamiento animal, ¿respecto a qué? Sobre lo del pesaje. Pero no te entiendo, mi querida Jade. Pues pongamos ejemplo, como está diciendo David, un perro. Sí. Digamos, el perro, pues uno ya sabe que siempre, o bueno, llega un perro nuevo a la clínica, pero tiene un comportamiento pues de juguetón, ya no que en la balanza no se queda quieto y uno le toca como coger, como que medio por ahí, coger como un número no preciso, porque no se queda quieto, sino como un estándar. Bueno, no, sí, digamos que cuando nosotros estamos analizando qué tipos de errores hay, sí, el comportamiento de los animales también puede ser, el comportamiento también me puede tener una variación sobre los datos colectados. Y yo entiendo, por ejemplo, cuando ustedes dicen, no, es que hay gatos que no se dejan medir, pesar bien, o no se dejan hacer cierto el tratamiento, sí, pero vuelvo y le digo, JD, su objetivo es minimizar estos errores. Entonces, si yo debo generar, ¿cierto?, en clínica una metodología para poder hacer este pesaje mucho más preciso. Quizá no exacto por lo que nosotros estamos mencionando acá, pero sí con la mayor precisión que requiera el análisis. ¿Por qué? Porque recuerden que en genética estos fenotipos a mí me permiten predecir cómo va a ser el comportamiento de las generaciones futuras. Y si esas predicciones están muy elevadas en el error y yo estoy buscando animales, ¿cierto?, para sacarlos del grupo general y someterlos someterlos a un programa de reproducción, pues obviamente cuando yo llegue al punto 7 en la evaluación no voy a ver mejora genética. ¿Por qué? Porque fallé aquí. Fallé en
en la elección de individuos que quizá por los errores humanos o sistemáticos me pudieron permitir hacer una selección no adecuada. Entonces, miren lo que pasa cuando yo quiero hacer una selección de aquellas vacas que tengan la mejor calidad de leche, ¿cierto? Este aparato que ven en pantalla se llama EcoMilk, que mide precisamente en una muestra de leche el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína en cada animal, ¿sí? Y si yo voy buscando aquellas vacas que tengan mayor producción de grasa y proteína, este paso es súper importante. ¿Qué pasa con este instrumento? Esta es la muestra de leche, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver que yo pongo, ¿sí?, una muestra. El EcoMilk succiona toda esa muestra de leche y la pone a rodar dentro del equipo, ¿sí? Y al final la regresa a ese mismo tubo que ustedes ven ahí. Y me imprime los resultados. Y yo nuevamente sigo con la segunda muestra. El instrumento vuelve y succiona toda la muestra y me hace el proceso, y yo así voy ya en la muestra número 20. Si yo no hago la calibración como me lo indica la casa matriz, en la que me dice, mire, cada 10 muestras usted tiene que hacer una limpieza interna del equipo con un químico que le dan. Si yo, no sé, por agilidad, porque me tengo que ir rápido, porque tengo que sacar esos datos esta mañana, no hago cada 10 o cada 20 muestras el lavado del equipo, puedo estar cometiendo errores, vuelvo y le digo, en la selección de individuos, ¿sí? Hoy en día ya tenemos un EcoMilk un poco más moderno, que hace la medición a través de infrarrojo mucho más preciso en la comparación. Si yo me voy a comparar los datos que me ofrece el EcoMilk de infrarrojo y el tradicional, obviamente sobre el mismo individuo yo voy a ver diferencias marcadas, ¿cierto? Y no son genéticas y no son sino ambientales. ¿Por qué? Porque está implícito, ¿cierto?, un instrumento mucho más moderno versus uno tradicional. Entonces, esos errores, ¿cierto?, a mí me pueden cobrar, obviamente, la selección de algún individuo. Y los aleatorios, que es un poco lo que usted tiene en la base de datos que yo le entregué. Entonces, después de que nosotros hacemos toda la colecta de los datos fenotípicos, yo, como investigador, ¿cierto?, me siento a digitar esta información en un Excel para enviársela a usted. Y esta es una información muy parecida a la que usted tiene. Entonces yo, Melissa, me siento un día y empiezo a colectar la información de la vaca 85.2, ¿cierto?, que tengo todos estos datos de una misma vaca, ¿cierto? Entonces aquí está la vaca, está, ¿cierto?, el conteo. Esto es una base de datos de producción de leche y proteína y grasa, ¿cierto?, de calidad. Entonces, mire, cuando se hicieron las mediciones, aquí me da un buen ejemplo para mirar cómo están, qué tan precisos pueden estar esos datos de promedio de leche, de producción de leche. Ana decía, profe, si una vaca tiene 18 litros, ¿está mal? No, no está mal, es lo que ella produce, ¿sí? Pero mire, en el punto, ¿cierto?, cuando se va a hacer una evaluación genética, se somete a estos animales a medirles la misma información a través del tiempo. Entonces, en el mes 9, la producción fue 18, en el mes 10, 18.8, en el mes 10 también, al final 17, en el mes 11, 18.8, en el mes 12, mire que bajó a 14.4, ¿cierto? En el mes 7, 1.7, ¿cierto? Entonces yo tengo que analizar
¿Qué tan precisos están estos datos? ¿En relación a qué? A la exactitud que pueda generar el dato, el valor de referencia. Igual para grasa, para proteína y para Profe, una pregunta. ¿sí? Entonces, según lo que usted acaba de mencionar ahí, en el mes 7 que tuvo un bajón de 1.7, ¿debo asumir yo de que fue un error? Puede ser un error. Hacia allá vamos, mi querido John. Ya ahí sí como dijo David, el ojo de investigador y de profesional le puede decir, no, ese es un error. Realmente una vaca no puede dar 1.7 si ha venido dando por arriba así de 14 litros. Ahora, biológicamente, ¿qué les pasa a los animales? Pues ellas entran en un proceso de secado, ¿cierto? Y el secado implica una disminución progresiva del producto, ¿sí? De la leche. Entonces no se aterre que arrancó en 18, pero va bajando a 17, 14, 10, 12, 6, hasta que se seca. Pero evidentemente 1.7, ¿cierto? Puede ser objeto de un error en la medición. Entonces, toma de decisiones, les dije la semana anterior. La toma de decisiones como investigador, a mí, Melissa, me dice, o John, dice, no, yo el dato de la fila 7 lo voy a eliminar porque realmente tiene varias inconsistencias. Entre ellas, por ejemplo, el valor más alto, ¿cierto?, de la producción de grasa versus, ¿cierto?, a otros valores que yo encuentro sobre el mismo animal, que están alrededor de 3, 3.7, 3.9, pero se me dispara a 4.6. Yo puedo tener allí una gran sospecha y yo elimino este dato, y al eliminarlo, cuando yo haga el promedio de producción de leche, de grasa, de proteína y de sólidos totales, voy a estar un poco más preciso, ¿cierto?, que si yo dejo estos valores que me disparan mi estadística básica. ¿Me hago entender? Yo a lo largo del tiempo... Y al eliminar ese dato, ¿no me va a trastornar todos los otros datos? Sí, claro. Es decir, usted, para esta vaca que tiene 13 datos, ¿cierto? O 12 datos. Si nosotros sacamos un promedio de la producción de leche, ¿cierto? Hagamos el ejercicio rápidamente. Una suma y eso mismo te pone en el 1.7. O sea, lo que da. ¿Cuánto es el promedio de esos 12 datos tal cual están allí? Yo lo estoy haciendo acá. El promedio, contemplando este 1.7, ¿cierto?, es de 11.4 litros. Ahora hagámoslo sin el 1.7 para mirar qué diferencia hay, porque John dice, y eso no me trastoca los datos. Mire que esto me subió, ¿cierto?, a
12.28. O sea que, como usted dice, estaríamos castigando a un animal por un error. Exactamente. Si yo voy en la búsqueda, ¿cierto? Porque su ABP dice, genera una lista, creo que lo dice así, de las mejores vacas, ¿cierto? Yo a esta 852, asumiendo este error, la castigo, ¿cierto? No porque ella sea mala, no porque genéticamente tenga no sé, unos genes que no aporten a la producción de leche. La estoy castigando, ¿por qué? Porque hay un error en la medición de los datos, ¿cierto? Que yo no consideré, lo dejo dentro del promedio, ¿sí? Y obviamente mire cuál es la diferencia, ¿sí? Pueda que no exista una diferencia significativa entre 11.4 y 12.28, pero si yo voy a comparar este valor, que es mucho más preciso, frente al promedio general del hato, seguramente puede clasificar este animal como bueno. ¿Me hago entender? Entonces, no significa que el animal sea malo, que la raza sea mala, ¿cierto? Uy, que las pasturas están equivocadas, que no le están aportando los requerimientos. No está pasando nada de eso. Simplemente un error dentro de la colecta de los datos, obviamente hace que yo castigue a un animal. Y puede ser también lo opuesto, ¿cierto? ¿Qué tal que aquí realmente el error haya sido el punto? No sea 1.7, sino 17, como yo lo tengo acá. Entonces, realmente miren que en la digitación de los datos también se cometen errores llamados aleatorios, que son aquellos que se dan cuando hay medidas consecutivas dentro de un mismo análisis. En este caso, y en el caso que usted está analizando, ¿sí? La colecta de la misma información sobre el mismo individuo, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Esto me da pie para entrar en un parámetro supremamente importante que es la repetibilidad, ¿sí? Como parámetro genético que me ayuda, ¿sí? Que es mucho más que esos parámetros me ayudan a mí realmente a predecir cómo es el comportamiento de los individuos. Entonces aquí, mis niños, sí hay que tomar decisiones. Y si usted tiene 100 datos, ¿cierto? Y al final su análisis termina con 50. Entonces, claro, también tiene que justificar por qué está perdiendo el 50% de los datos, ¿sí? Y también tiene que justificar por qué va a eliminar solo uno, o por qué va a eliminar 10, o por qué va a eliminar la información completa de este primer animal. Tiene que ser muy justificada en el sentido de, obviamente, la parte profesional, ¿sí? Pero miren miren lo que hizo John, pilló el error, y eso es lo que realmente ustedes tienen que hacer, pillar el error, ¿dónde? Posiblemente en las bases de datos que se le entregó para su escenario problema y decir, realmente yo elimino este dato, lo borro, ¿sí? Y me voy acercando un poco más no a la exactitud, pero sí a la precisión que requiere este análisis. Bien, preguntas hasta ahí. Ya le voy a decir acá por qué es importante o qué errores en la medición se cometen en la práctica de la salud animal, ¿sí? Lo que hablábamos con David hace un momento, ¿sí? Durante un análisis, por ejemplo, errores en las muestras de sangre, ¿sí? Y aquí sí me va corrigiendo David y ustedes que son los expertos en clínica. Durante un análisis de sangre, el auxiliar pueda que no haga la extracción de la cantidad adecuada de sangre, ¿sí? Y en el laboratorio se ven forzados a trabajar ¿con qué? Con el poquitico de muestra que llegó. Esto afecta los resultados de un análisis, ¿sí? En la recopilación de historiales médicos, ¿sí? Pueda que el propietario, aquí no es error de nadie, sino del propietario,
proporcionan una información incorrecta sobre el historial médico de la mascota. ¿Para qué? Para que el médico no lo regañe. ¿Usted le dio tratamiento? ¿Usted le da qué tipo de comida? No, de la mejor, para que el médico no diga que estoy maltratando a nivel de comida a mi mascota. ¿Le dio el tratamiento médico, como le dije la vez pasada, en día, en fecha y en hora? Sí, y resulta que no. ¿Sí? Entonces, también los propietarios pueden ofrecer información incorrecta sobre el manejo de las mascotas. Sobre la administración de medicamentos, y ojo aquí, ¿cierto? En el campo profesional se han suscitado muchas demandas penales porque los auxiliares o los médicos administran dosis incorrectas de los medicamentos. Ya lo habíamos puesto de ejemplo, cuando no se realizó el peso correspondiente del paciente. JD dice, no, es que fue muy jodido este perro o ese gato y tocó tomarle allí el valor del peso, ¿cierto? Un muy cercano, pero eso le puede costar, ¿cierto? Una administración equivocada de medicamentos. Y errores en la medición de los signos también, como la temperatura, puede registrarse incorrectamente por un termómetro defectuoso, ¿cierto? Lo que puede subestimar que el perrito pueda tener algún tipo de infección, ¿sí? Manifestada a través de una fiebre o algo así. Entonces, miren los errores que se pueden cometer en el campo de la salud y en el campo de la producción mucho más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden darse los errores en el pesaje de las materias primas para hacer las raciones. Usted ya vio nutrición en tercer semestre y el profesor Herman lo puso a hacer un balanceo de la ración, ¿sí? A usted en el papel y en el Excel le quedó balanceada, pero cuando usted fue a medir y a pesar la cantidad de cada materia prima, pues resulta que la balanza estaba descalibrada, ¿sí? Y realmente se mide incorrectamente las raciones y esto afecta la parte de producción en cuanto a alcanzar los objetivos, ¿cierto?, de la producción. Ya lo hablamos, errores en la medición del pesaje de los animales a través del uso de equipos que no estén balanceados, que estén sucios, ¿cierto? Que el día del pesaje le cogió una lluvia impresionante y usted tenía que pesar ese ganado, ¿sí? Ojo, cuando nosotros tenemos que pesar un gran número de animales, es decir, tengo la tarea de pesar 200 novillos. Los primeros 5 usted le toma súper bien el peso, pero a los últimos 5, estos ya han pasado todo el día en ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fuimos ágiles en el pesaje de los animales y resulta que los últimos 5 pesaron de a 2 kilos menos. ¿Por qué? Porque el animal es malo, porque genéticamente el animal no responde. No, porque pasó un ayuno prolongado, ¿cierto? O puede deberse a lo opuesto. Pueda que los últimos animales resultaran con 2 kilos de más. ¿Por qué? Porque se les repartió alimento y se les repartió agua a disponibilidad frente a los primeros que no lo tuvieron. Entonces, esos son errores en la medición de los pesajes de los animales. Errores en la toma de muestras biológicas también, ¿cierto? Tomar muestras de sangre de animales en la práctica de granja puede generar una contaminación de la muestra, ¿sí? Lo que puede generar una alteración en el análisis del laboratorio. Y las mediciones en la producción, ¿sí? Si se registran incorrectamente, ya vimos un claro ejemplo de lo que puede pasar, ¿sí? Y de lo que me puede llevar en la predicción. Recuerden que yo voy sobre el gran objetivo de la predicción del comportamiento de esos animales, de las futuras generaciones
¿cierto? A través del análisis de la información de los posibles, ¿cierto? Padres que puedan entrar en un plan de mejoramiento genético. Los errores en la identificación de los animales, esto es muy usual en granja, ¿sí? Que ellos se marcan con una chapeta en la oreja, ¿cierto? Y resulta que usted en su segunda visita, pues este animal ya no está marcado. Entonces, puede elegir incorrectamente a un animal después del análisis, ¿cierto? De los análisis que usted llevó, que son los de salud y producción, o también se puede cometer un error en la evaluación de la salud animal. Yo creo que les hice ver, les mandé un video en la medición de las medidas morfológicas de los animales, ¿cierto? Para la evaluación genética. Entonces, el doctor Muriel, que es el que hace esto en campo, ¿sí? Una persona que no tenga también la suficiente experiencia puede evaluar mal, ¿cierto? A una vaca y darle una calificación muy bajita y obviamente esto va a afectar la selección dentro de granja de animales que posiblemente me pueden aportar características muy buenas. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, mis niños. Vamos a entrar a ver, ¿sí? La siguiente clase porque me quedo aquí con el grupo de los que quieren hacer tutoría. Vamos a ver la selección, ¿sí? Cómo todos estos valores que ustedes van a sacar me ayudan a determinar la importancia, ¿sí? De la selección en los animales. Preguntas hasta ahí. No, profe, no, señora. No, profe. Bueno. Profe, ¿puedes enviar las diapositivas de hoy, por favor? Sí, claro que sí, Gabriela. Bueno, ya leí aquí la información que había en el chat. Niños, yo arranco la tutoría con el grupo de Gabriela, ¿sí? Pero realmente los demás obviamente se tienen que desconectar, pero Gabriela va informando que terminaron. Necesito realmente saber qué es lo que ha avanzado, así sea muy poquito. ¿Podemos seguir nosotros de segundos? John, Albert, listo. Porque realmente necesito hacerles tutoría. No quiero cargar con la responsabilidad al final de asignarle una nota al 30% porque usted aquí nunca apareció en tutoría. Entonces, a través de Juliana, primero va Gabriela, el grupo, y después el grupo de John, y se van avisando. Sí, señorita, debe quedarse conmigo. Terceros, no sé si después de Ana o antes que Ana. Juliana. Listo. ¿Qué grupo soy? El tercero. Bueno, señora. Bien, entonces, primero se desconectan todos para yo poder hablar con María Camila Barona y seguido de eso María Camila le informa a Gabriela para que asistan a tutoría. Profe, la cosa es que no puedo avisarle. Bueno, entonces yo le aviso a Juliana. Que gracias. Listo. No me despido porque